Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es nuestra casa, Red de Radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a más de 150 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense y preocupándonos por las cosas que nos pasan, por todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con la preocupación de la gente, llegando a esas radios que son escuchadas en los pueblos, en las ciudades, donde cada uno tiene su problemática, pero en muchas de ellas hay denominadores comunes que nosotros desde aquí intentamos analizar con los protagonistas. Por eso es un gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en la red Sergio Federovisky. Él es presidente de la Agencia Ambiental de La Plata, además conductor de Contaminación Cero por América 24 y columnista de Tercera Posición por América 24, programa que hace junto a otro amigo, a Rolando Graña. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hay muchos temas de los que hablar, pero me gustaría retomar una charla que tuvimos ayer en el Noticiero de América, en la segunda edición, en donde mucha gente realmente se debe haber quedado preocupada por esta fábrica de productos químicos que existe en una zona residencial, allí en Munro, en donde había habido ya denuncias y avisos previos y sin embargo ocurrió lo que tenía que ocurrir. Esa fábrica no explotó en el aire de casualidad, ocurrió a la madrugada, sí se incendió, pero podía haber sido mucho peor. Y ayer yo te preguntaba, ¿cómo puede ser, Sergio, que todavía, hoy en día, haya fábricas emplazadas en lugares donde a la izquierda vive un vecino y a la derecha vive otro vecino? Uno podría encontrarle una explicación que es, si se quiere, la anarquía histórica con la que se desarrolló el conurbano. Es decir, había algunos emplazamientos fabriles, algunas áreas un poco más industrializadas, casi por casualidad, sí. Y eso fue siendo rodeado por la urbanización y que terminó encerrado. O sea, desde el punto de vista cronológico, supongamos, primero estuvo la fábrica y después empezaron a surgir las casas. Seguramente uno puede pensar que en la mayoría de los casos fue así. Ajá. El punto es que hay un momento en el cual uno no puede seguir encomendándose a Dios, claro, en cosas como esta. Claro. Y donde uno, cuando digo uno, digo el Estado, y el Estado municipal, provincial y nacional, según el caso, no puede seguir obligando a la sociedad a permanecer al lado de una situación de riesgo. Ya sea de una situación de riesgo puntual, como puede ser lo que comentabas vos, que es un incidente, un incendio que provoca el estallido y la fuga de una sustancia tóxica, como algo que para mí es muchísimo más grave, que es la contaminación silenciosa que se va dando a lo largo del tiempo. Exacto. Y que va provocando daños en la salud y llega un momento en que la gente no sabe por qué se enfermó y seguramente se enfermó porque convivió con una empresa que emanaba sustancias tóxicas a lo largo de 10, 15 o 20 años y no puede establecer una relación causa-efecto porque no hay manera de establecerla. Seguro. Ya no son casos aislados, no. Ya son muchos casos que se van sumando y que provocan en la salud de la gente distintos problemas. Desde, y esto me gustaría hablarlo con vos también, casos oncológicos que muchas de las grandes empresas los discuten y dicen que no son ellos los culpables, los que originan esas enfermedades, hasta otro tipo de enfermedades o de focos infecciosos, ¿no? Bueno, ahí te hablo, por ejemplo, del PVC y de ahí en adelante. La convivencia de la gente con situaciones de riesgo es permanente. Y también es cierto que es difícil, como vos estás diciendo, establecer una relación directa. Esta sustancia provoca el cáncer de esta señora en la vejiga de esta señora. Eso perfectamente es muy difícil de establecer. Pero eso no quita que haya situaciones que favorecen la aparición de determinadas enfermedades. Hay un caso emblemático en la provincia de Buenos Aires y en el partido de Vicente López particularmente, que es la empresa Diacrom. Es una empresa que fue condenada finalmente en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires porque quedó demostrado que a lo largo de 15 años contaminó una manzana entera y provocó la aparición de una inmensa cantidad de tumores en quienes vivían en esa manzana. ¿Cómo pudo ser posible esta determinación? Porque la empresa volcaba cromo directamente en el desagüe pluvial. Y ese cromo está íntimamente relacionado con un tipo de cáncer. ¿Y qué salía por el agua de la canilla?
salía, no, la gente lo veía circular por el cordón de la vereda. Por el cordón de la vereda, el desagüe pluvial, etcétera, etcétera. Y hay algunos datos que indican que finalmente ingresó en la red de agua potable, en la red de agua corriente, a través de perforaciones que el propio cromo, a través de la corrosión que iba provocando en los caños, iba generando, ingresó cromo en la red de agua corriente y esto provocó la contaminación. Esto está demostrado y hay una causa que está estudiada como uno de los casos testigos más importantes de la contaminación de empresas que han quedado insertas dentro de una trama urbana. Volviendo a la pregunta inicial, yo creo que el punto acá es que en algún momento alguien diga, bueno, marquemos una línea y de esta línea en adelante tomémonos el tiempo que sea necesario, pero que sea una política de Estado, erradicar todas las industrias que generan un riesgo latente, desde industrias químicas, que está plagado en la provincia de Buenos Aires, laboratorios farmacéuticos, que también está lleno en áreas urbanas, hasta situaciones de mucho mayor riesgo, como por ejemplo el polo petroquímico de Dock Sud. Claro. Alrededor del cual ya no solamente hay la villa inflamable donde los chicos tienen plomo en sangre, no, hay barrios consolidados, está el partido de Avellaneda y a 20 cuadras está el Obelisco. El caso de la nube tóxica del 6 de diciembre pasado, que por mala praxis, por mal estibaje de un pesticida en un container en Puerto Madero, provocó la aparición de una humareda con veneno en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ser tomado como alerta de algo que puede pasar y que no podemos estar permanentemente dependiendo de que eso no se convierta en un desastre. El día que se convierte en un desastre, ¿qué pasa? Seguro. Y yo cito otro caso. Ocurrió hace exactamente 20 años en el partido de Avellaneda. Dos industriales inescrupulosos, sin ninguna vinculación entre sí, volcaron al desagüe pluvial sendas sustancias altamente tóxicas. Esas dos sustancias se combinaron escabrosamente en el desagüe pluvial y produjeron un ácido cianhídrico, que es un veneno de los más potentes que hay, que salió por la rejilla de una casa, que estaba equidistante de las dos empresas en la misma manzana. Murieron 7 personas en el acto, incluyendo los enfermeros que fueron a socorrerlos. Impresionante. Impresionante. Y fue uno de los casos bisagra que es tomado en la literatura ambiental como el pasaje de lo policial a lo ambiental. Claro. Históricamente eso hubiera sido tomado simplemente como un accidente policial, y en este caso fue tomado como uno de los casos emblemáticos de por qué hay que proteger a la gente de los residuos industriales y los residuos tóxicos que se vuelven. Ahora, Sergio, las convicciones, vos sabés que se derraman desde arriba. Nosotros tenemos una clase política, una clase dirigencial que esté a la altura de la importancia que esto tiene, porque da la sensación que siempre estamos detrás de los hechos, que vamos cuando ya está el derrame en la calle, cuando está el escape de gas en plena avenida 9 de Julio. Si no tenemos esa clase dirigente hay que crearla. Si no la tenemos hay que crearla, porque el momento lo exige. Y si bien es posible que siempre estemos corriendo detrás de los acontecimientos, hay un momento en que algún dirigente con mayor mirada estratégica tiene que fijar una raya y decir, a partir de ahora no corremos más detrás de los acontecimientos, sino que los acontecimientos hay que prevenirlos y predecirlos. Como con inspectores, con gente que sea con más rigurosidad en las leyes, en las normativas. Yo creo que básicamente con un plan que permita sacar el riesgo de las áreas urbanas. Progresivamente, nadie dice que tenga que hacerse de un día para el otro, pero tiene que hacerse. Vos decís que corremos detrás del riesgo y es rigurosamente cierto. Tanto corremos detrás del riesgo que ni siquiera sabemos qué hacer cuando el riesgo aparece. Claro. La nube tóxica del 6 de diciembre, una de las cosas que dejó al desnudo de manera patética, es que nadie sabía qué hacer. Nadie, digo, desde el ciudadano que caminaba ese día por Puerto Madero de casualidad, hasta el que trabajaba en una oficina ahí, hasta el funcionario. Nadie sabía qué hacer. No había un plan de contingencia, no había un plan de evacuación establecido, y si lo había nadie lo conocía. La gente no sabía cómo actuar, si comprarse una mascarilla, no comprarse, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de lo mismo. En algún momento las sociedades que saben que conviven con el riesgo, porque el riesgo es inherente a la vida moderna y a la vida de grandes urbes como la Ciudad de Buenos Aires, tienen que fijar un punto y decir, vamos a planificar qué va a pasar de acá a 20 años. Bien. Termino con esto. Yo te decía ayer, no podemos seguir viviendo con la manta corta.
Porque cuando hay crisis decimos que no se puede hacer nada porque no le vamos a exigir a los empresarios que inviertan ahora porque estamos en crisis. Y cuando les va bien decimos lo mismo, no le vamos a hacer ahora que pueden ganar lo que no ganaron en la época de crisis, no le vamos a hacer invertir ahora. No, hay que decidir de una vez por todas. Está lleno de parques industriales la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos vacíos. Y no se trata de solamente buscar nuevas empresas para llenar esos parques industriales. Las empresas existen, hay que direccionarlas hacia esos lugares que están preparados precisamente para que no convivan con la señora que está medianera de por medio. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Me gustaría seguir hablando de este tema que vos decís, por qué esos parques industriales están vacíos, por qué se sigue corriendo riesgo en zonas urbanas. Estamos hablando con Sergio Federovisky, presidente de la Agencia Ambiental de La Plata. Por supuesto, también cuestiones inherentes a lo que ha sido el paseo, el tránsito en el bosque, cómo ha cambiado su fisonomía. Bueno, muchas cuestiones que hacen también a los que viven en la ciudad de Las Diagonales y alrededores. No se vayan, ya volvemos.